Bueno, am, buenas tardes a todos en España y en Europa y buenos días a toda la comunidad de Latinoamérica. Para nosotros es un placer poder estar hoy aquí con vosotros en nuestra primera Academia de Genómica en lengua española. La verdad que es un reto para nosotros el poder cubrir poco a poco la tecnología de Twist, dando un acercamiento en nuestra lengua. Normalmente muchos seminarios los hacemos en lengua inglesa a nivel internacional, pero bueno, nos han cedido la oportunidad de poder abrir un poquito más la posibilidad de hacer seminarios en diferentes lenguas locales dentro de Twist Bioscience, y esto creo que será útil para todos nosotros que nos encontramos esta tarde aquí. Eh, um, Antes de nada, me gustaría presentarme. Mi nombre es Hugo Mingo. Algunos de vosotros ya me conocéis porque, bueno, trabajo para el mercado de España y Portugal concretamente. Estoy ahora como encargado de la división de Twist. Bueno, a lo largo del seminario os iré presentando a los otros dos speakers que tenemos esta tarde con nosotros y que espero que, bueno, sea de utilidad todo lo que nos vayan a contar. Como os he comentado, dentro de esta Academia de Genómica, nuestra idea será ir lanzando diferentes seminarios a lo largo de los diferentes meses, de los cuales recibiréis diferentes campañas de mailing y de e-push, para cubrir diferentes áreas dentro de Twist, desde exomas, paneles customizables, cómo podemos automatizar en diferentes plataformas. Es decir, tenemos una idea de diferentes seminarios que espero que sean de gran utilidad para todos vosotros, todos ellos, como os he comentado al principio, en lengua española. Um, esta tarde, perdón, lo que vamos a cubrir va a ser un seminario sobre todo enfocado al tema de exomas. Concretamente, el título o el nombre que le hemos denominado es Transformación de exoma clínico dirigido a secuenciación completa del exoma de manera rentable. Antes de empezar con el seminario, permitidme que os dé un par de detalles logísticos sobre el tema de cómo va a funcionar este seminario online, ¿no? Primero, que todas las líneas van a estar en mute mientras estén los diferentes speakers hablando. Si tenéis alguna pregunta, tenéis en la parte de abajo bueno, pues un cuadrito que es de Question and Answer, que no dudéis en estar preguntándonos todo lo que necesitéis en este chat box durante la teleconferencia. Al acabar la presentación, y creo que durante un periodo en mitad de la presentación habrá dos preguntas de encuesta que sería de gran utilidad, que nos ayudaréis respondiendo a ellas. Por supuesto, cuando ya acabe el seminario tendremos unos slots para abrir el chat y que podáis preguntar directamente a nuestros speakers cualquier duda que tengáis referente a las charlas que nos han dado. Bueno, pues por mi parte voy a presentaros lo primero de todo al doctor Martín Vázquez. Él es nuestro principal speaker esta tarde. El doctor Martín Vázquez se graduó en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires como licenciado en Biología en el 1991. También ahí obtuvo su doctorado en biología molecular en el 1995, habiendo realizado sus investigaciones en enfermedades infecciosas en el Instituto de Biología Molecular e Ingeniería Genética, uno de los institutos pioneros del país. Es miembro desde el 1999 del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, donde se desempeña actualmente como investigador independiente. Desde el año 2010 se trasladó a Rosario, Santa Fe, bueno, en Argentina, donde montó la primera plataforma de genómica de alto rendimiento del país en el INDEAR, donde se realizaron más de 200 proyectos de toda Argentina usando secuenciación genómica. En el 2013 se suma junto a otros destacados investigadores a la creación del CATG, Consorcio Argentino de Tecnología Genómica. Martín lideró la secuenciación de los 3 primeros genomas humanos realizados y analizados íntegramente en Argentina y publicados en PLOS ONE. Registra actualmente 60 publicaciones a nivel internacional. También con nosotros esta tarde nos acompaña mi compañero Santiago Salas. Él es el director para el área de Latinoamérica. Santiago es mexicano, es biólogo y tiene casi más de 10 años trabajando en el área de la biotecnología, apoyando la investigación y apoyando sobre todo a muchos de vosotros que ya le conoceréis en el día a día de vuestra rutina de trabajo. Por mi parte, voy a ceder la palabra a mi compañero Santiago para que comience con la presentación y bueno, espero que os guste el seminario. Muchas gracias.
Gracias, Hugo. Bueno, primero que nada, muy buenos días y buenas tardes a todos. Mi nombre es Santiago Salas, el director de Twist para Latinoamérica. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y esta mañana. Estoy muy emocionado con la presentación del doctor Martín Vázquez, así que voy a ser muy breve con un par de notas acerca de quién es Twist para aquellos que no nos conozcan y un par de detalles para que tengan un poco de baseline acerca de nosotros. Martín, por favor. Bueno, ¿quiénes somos Twist? A nivel de introducción muy rápida, Twist es una empresa americana, está con sede en San Francisco y nos dedicamos a una actividad clave que es sintetizar ADN. Nuestro ADN lo utilizamos para diversas aplicaciones, como generar genes sintéticos, librerías de variantes de enzimas o anticuerpos, almacenamiento de datos y el tema principal de hoy, que es la generación de sondas para enriquecimiento de NGS. La siguiente, por favor. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tenemos una tecnología única de microchip que nos permite sintetizar óligos a una escala mucho mayor de lo normal. En nuestro chip podemos sintetizar alrededor de 10,000 veces más secuencias, lo cual mejora la economía de la síntesis y reduce el tiempo de la misma. Y como verán, en la ampliación de esta ilustración, tenemos 121 clusters únicos por cada, digamos, microwell en ese chip, lo cual nos permitirá, en unos momentos les explico cómo hacemos utilización de esta ventaja. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las ondas para enriquecimiento, hay 3 puntos claves que diferencian a Twist. La primera y más importante es el rendimiento excepcional, ¿no? Nuestras ondas son de ADN de doble hebra. Sin duda probemos las mejores especificaciones del mercado en base a las métricas de Picard. Y esto es gracias a las ondas de alta calidad y el control de calidad por NGS, que somos la única empresa que hace secuenciación de cada pool de bibliotecas que mandamos, para que no haya ningún dropout de sondas. Probemos una gran flexibilidad en términos del flujo de trabajo y la eficiencia de nuestra captura permite una maximización del secuenciador para secuenciar o más profundo o más muestras. La siguiente, por favor. Bueno, les comentaba un poco de la síntesis. Gracias a la uniformidad de nuestra síntesis y en base a que tenemos 9,600 de estos clusters individuales, podemos agrupar diferentes sondas que tienen similar contenido de GC por separado de las que tienen bajo contenido de GC. Y eso nos permite, a la hora de amplificar estos óligos para formar los paneles, que haya una representación similar y homogénea, lo cual se traduce a un enriquecimiento homogéneo también. La siguiente, por favor. Y bueno, esta homogeneidad nos permite ayudar en una multitud de aplicaciones, independientemente de la profundidad de cobertura que necesita o del número de targets. Pueden ser cientos de miles de SNPs a muy baja profundidad o se pueden utilizar paneles muy estratégicos para, por ejemplo, biopsia líquida, etc. La siguiente, por favor. Bueno, el tema de hoy es el exoma completo. El exoma completo de Twist es un diseño en base a CCDS y a este se le pueden añadir contenido clínico de cualquier clase. La siguiente, por favor. Esta es nada más una gráfica rápida de IGB demostrando cómo nuestro pipeline para diseñar y rebalancear sondas ofrece una captura uniforme cuando se añade un spike-in a un panel prediseñado. Aquí podemos ver la cobertura del spike-in añadida al baseline del exoma. La siguiente, por favor. Bueno, el exoma de Twist ofrece un rendimiento de calidad en singleplex o de calidad singleplex, pero en muestras capturadas en multiplex. Esto lo hablará más en detalle Martín en unos momentos, pero en general vemos una cobertura
de 95% de bases a 30x con únicamente 5 gigas de secuenciación. La siguiente, por favor. Bueno, y una de las razones por la cual es tan eficiente nuestra captura es la complejidad de las bibliotecas generadas. Nuestro sistema aísla un número mucho mayor de moléculas únicas, como pueden observar. Aquí vemos entre 5 a 6 veces más moléculas únicas contra competidores como por ejemplo Agilent o IDT. Y esto repercute también en la tasa de reads repetitivos, mucho menor. Y como todos sabemos, reads repetitivos es dinero gastado, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, al igual que esto repercute, nada más enseñarles que los mismos números comparados con otro proveedor, el diseño de Twist, que es más eficiente junto con el sistema de enriquecimiento, permiten secuenciar 50% más muestras independientemente del sistema que se esté utilizando. Siguiente, por favor. Y bueno, solo para que no haya ninguna duda, el exoma de Twist tiene una cobertura total. Aquí están porcentajes de cobertura de diferentes proveedores, uno con la versión 6 y 7, y la cobertura para cada una de las bases de datos, ¿no? Como les comentaba, el exoma de Twist fue diseñado en base a CCDS, pero con un muy pequeño spike-in podemos pasar a una representación de más del 99% de las regiones para las 3 bases de datos más importantes. La siguiente, por favor. Y bueno, Twist ofrece todos los reactivos de flujo de trabajo necesarios y de forma modular. Se puede trabajar con fragmentación mecánica o enzimática. Tenemos adaptadores universales, hibridación estándar y un sistema de hibridación rápida que nos permite ir de un protocolo total de alrededor de 20 horas normalmente y bajarlo a 5 horas, haciendo posible llegar de muestra a secuenciador en el mismo día. Creemos que Twist ofrece el mejor sistema de captura en el mercado y colaboramos con proveedores que vemos como líderes en su entorno, como por ejemplo Sophia Genetics, para ofrecer una solución total y de la más alta calidad y ofrecer tiempos que permitan al paciente y al profesional de salud tomar decisiones importantes sin retraso. Finalmente, existen estudios independientes de la Universidad, por ejemplo, de Johns Hopkins aquí en Estados Unidos o el Instituto SIGAT en Alemania, donde se han evaluado diferentes tecnologías de enriquecimiento y consistentemente Twist es superior a otro sistema. Yo creo que lo que nos va a hablar Martín hoy seguro ampliará un poco esa perspectiva. Y bueno, sin más retraso, me gustaría hacer la palabra al doctor Martín Vázquez para la presentación de hoy. Creo que es un caso muy puntual e informativo en lo que pueden esperar de nuestro sistema. Y bueno, Martín, te dejo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, por la introducción. A Hugo también por la introducción inicial. Así que bueno, sin más delay, vamos a empezar con la presentación, ampliando un poco lo que dijo Santiago en nuestra prueba. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a dar comienzo entonces. Nosotros, particularmente desde Editas, que es la empresa que cofundé, trabajamos en genómica clínica, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta siempre que en este trabajo nosotros del otro lado tenemos un paciente al que tenemos que entregarle un resultado diagnóstico. Eso es muy importante entenderlo. No es un proceso de investigación, no es un proceso que queda abierto, necesita tener un diagnóstico el paciente. Entonces nosotros tenemos la solución de exoma clínico disponible, en la cual ya hemos hecho en los últimos 2 años más de 1000 casos, en donde lo llamamos Focus. Focus es nuestro exoma clínico dirigido, tiene 3 versiones, en donde se resuelve en forma individual o en trío. Después tenemos una versión que llamamos Focus Mito, que además del exoma clínico tiene un contenido como spike-in de mitocondria, y que permite resolver algunas situaciones puntuales donde los genes mitocondriales pueden estar involucrados, no solo los nucleares, sino también los propios del genoma mitocondrial.
y una tercera versión que llamamos Focus Bundle, en donde es especialmente dirigido a aquellas instituciones que realizan sus propios análisis y no dependen del análisis de Veritas, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos ahí es producir la raw data con altísima calidad y proporcionamos herramientas para que una institución tercera puede hacer su propio análisis. En las versiones 1 y 2, todo el análisis depende de Veritas y de nuestros workflows y analistas genéticos de altísima capacidad. Bien, dije entonces exoma clínico. ¿Y por qué es tan importante para nosotros el exoma clínico? Como dije, del otro lado tenemos un paciente, ¿verdad? Entonces, ese paciente está esperando un resultado. Ese resultado no puede ser del estilo, bueno, existe esta mutación que no sé qué hace en un gen que no sé qué hace. Eso es investigación, eso no es un resultado de diagnóstico para un paciente. Esa es la razón por la que nosotros nos restringimos tanto a genes que tienen una probada evidencia clínica asociada a una enfermedad. Ese contenido hoy a nosotros nos lo estaba proporcionando Illumina TrueSight1 Expanded con aproximadamente 6.700 genes. Ahora bien, la investigación científica continúa todos los días, continúa en grandes cantidades y eso hace que hay genes que vayan tomando relevancia de evidencia clínica que tienen que ser pasados a este pool de genes con comprobada asociación a una enfermedad. Entonces eso hace que el panel se tenga que ir customizando continuamente, agregando contenido, ¿verdad? Recordemos que el exoma completo es aproximadamente 3 veces más grande, aproximadamente unos 22.000 genes, de acuerdo a la última consenso que hay entre los científicos. Pero esto me lleva a la analogía del iceberg, como dije recién, porque tenemos que ir agregando contenido todo el tiempo. Entonces, si ustedes se fijan, en la analogía del iceberg lo que yo trato de mostrar es, en la superficie, los genes que ya tienen una muy buena evidencia, o nivel de evidencia con asociación a enfermedad, que representa aproximadamente esos 6.700 genes hoy, y después está el resto de los componentes. Entonces, hay genes que tienen una mediana evidencia, los que tienen baja evidencia, y los que tienen directamente una desconocida evidencia que no sabemos cuál es su función todavía. Pero ¿qué pasa? A medida que avanza la investigación científica van flotando desde el fondo hacia arriba más genes con muy buena evidencia que necesitan ser agregados. Eso a nosotros nos obligaba a estar, como dije, customizando el panel, digamos, todo el tiempo agregando genes que los médicos nos iban pidiendo para sus pacientes, ¿no? Entonces eso es un challenge importante. Ahí fue cuando empezamos a pensar, bueno, ¿cómo podemos lograr pasar a tener el exoma completo, customizar en forma virtual después, pero tener todo el contenido de una sola vez, pero que sea costo efectivo, porque producir el exoma es caro, y eso en definitiva le va a redundar al paciente y al sistema de salud mayores costos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo hacíamos nosotros hasta ahora? Déjenme introducirles eso para que se entienda muy bien, digamos, cómo hicimos después con Twist. Nosotros estábamos usando TrueSight1 Expanded panel, que como dije son 6.704 genes, 86.000 exones, que tiene un contenido clínico de comprobada evidencia, ¿verdad? Nosotros lo estamos trabajando con una tecnología nueva de Illumina que es Illumina Nextera Flex. ¿Por qué pasamos a Illumina Nextera Flex hace poco tiempo? O sea, todo nuestro workflow se mudó a Illumina Nextera Flex. Porque trae una ventaja súper importante, que es que ahora la tagmentación, el transposoma, está asociado a unos bits. Sin entrar mucho en detalle en la tecnología, esto lo que permitió es generar bibliotecas que tienen tamaños de insertos mucho más uniformes, y eso redunda en una buena uniformidad de la biblioteca, lo cual redunda en un buen coverage al final, que es uno de los grandes problemas que tenemos con toda la producción de datos genómicos en enrichment, en captura. La poca uniformidad que se obtiene a veces por distintas razones, y eso hace que después uno lo pague al final de la producción de la raw data. Tiene que generar mucha más cobertura, porque mucha se descarta, para quedarse con la que realmente tiene calidad. Eso es un gran problema por el que pasamos todos. Illumina Nextera Flex, de alguna manera, soluciona una parte de eso, y como vieron desde la introducción de Santiago, Twist vino a solucionar muchos de esos otros problemas también, apuntando a otras métricas. Bien, habiendo mudado nuestro workflow a Nextera Flex Enrichment, nosotros hacemos muchísimo hincapié en la calidad de la muestra. Es donde más hacemos hincapié, la producción de la raw data, porque siempre decimos lo mismo. Si una raw data no tiene calidad, cualquier análisis posterior que se haga tampoco va a tener calidad. Por más buenos que sean los analistas genéticos, por más bueno que sea el pipeline informático. Si los datos no tienen calidad, el resto que se va a producir downstream tampoco lo va a tener. Hacemos mucho hincapié en eso,
Nosotros en la actualidad para TrueSight One Expanded pusimos a punto la forma de asegurarnos tener siempre 20 por cubierto el 95% de las regiones como mínimo. Eso es lo mínimo indispensable. Pusimos todo a punto, como ven, en distintas runs, probando distintas coberturas, cuál era el punto crítico exacto para con el menor costo posible producir la máxima calidad. Y eso nos llevó a que teníamos que usar un raw coverage de 500 por para quedarnos con un coverage efectivo que rondaba aproximadamente 120-130 real. Eso significaba poner 5 gigas mínimo de TrueSight One Expanded, ¿verdad? Todo esto lo corroboramos utilizando la muestra Gold Standard que se utiliza, que es la de Shiraminabal, del genoma Platinum, el NIST, conocido como NA12878. Con esa muestra nosotros corroboramos que veíamos todas las variantes y que nuestra calidad era la esperada. Vimos parámetros, por supuesto, de sensibilidad, de precisión, vimos que los falsos negativos, falsos positivos y el F-measure eran correctos si nosotros trabajamos ese raw coverage de 500 por contra uno mucho más alto de 1000 por. O sea que determinamos lo que dije anteriormente, 500 por para quedarnos con 126 y cubrir el 95% de las regiones mínimo a 20 por. ¿Qué es lo que la genómica clínica necesita? Vuelvo a repetir, del otro lado tenemos un paciente esperando un diagnóstico, no una investigación. Entonces, para que esto vaya en línea, lo que nosotros hacemos es someternos a External Quality Assurance externos de instituciones internacionales que dicen que nuestro proceso es correcto. No somos nosotros los que decimos que el proceso es correcto, estamos seguros de ello, nos dice un externo que eso es correcto. Trabajamos con la College of American Pathologists, en donde nos envían 2 veces al año un material para que nosotros lo corramos en nuestro pipeline de Focus, produciendo la raw data y haciendo el análisis y verificando que de las 200 posiciones que ellos nos piden revisar de ese exoma que nos mandan, no perdemos variantes durante todo el proceso, indicando que nuestras métricas son todas correctas y todo el material queda visible para análisis para nuestros analistas genéticos. Es decir, corroboramos todo el proceso, desde la producción de la raw data, el pipeline bioinformático y el análisis genético que ocurren de manera correcta para entregar un resultado clínico correcto. Dicho todo esto, para que vean el énfasis que nosotros ponemos en la calidad del producto, empezando por la calidad de la raw data, es que nosotros vimos que teníamos que ir agregando más genes y eso nos imponía un challenge importante de ir pasando nuestro contenido de TrueSight One Expanded con cada vez más genes que nos iban pidiendo los médicos que iban generando evidencia certera. Entonces ahí fue cuando pensamos, bueno, veamos si podemos hacer un pasaje de exoma completo, pero tiene que tener algunas pautas. Esto es, tiene que ser costo efectivo, o sea, tiene que tener, digamos, un costo de producción de rata aproximadamente similar, pero con el desafío de que agregamos 3 veces más de contenido génico, ¿se entiende? Entonces, para eso, nosotros trabajamos con Twist, con el Human Core Exome más RefSec de Twist, utilizando 7 muestras retrospectivas que nosotros habíamos trabajado de pacientes con Focus en TrueSight One Expanded, y queríamos ver si se verificaba todo lo que habíamos visto ahí haciendo esta migración. ¿Cómo se pensaba esta migración? Costo efectivo, como dije. Entonces, tenemos que tratar de producir aproximadamente la misma cantidad de raw data con TrueSight One Expanded que con Twist Exome, y en el mismo setting, nosotros usamos un Illumina NextSeq 550 en configuración 2x148 High Output, y tenía que tratar de producir la misma cantidad. Como ustedes saben, esto depende de volúmenes normalmente, Next Generation Sequencing. De manera que teníamos que tratar de que aproximadamente la misma cantidad de raw data y generar la misma cantidad de muestras. Este era el desafío. Vamos a ver si lo logramos. Algunas de las cosas que dijo Santiago en su introducción, bueno, las retiro un poco acá. ¿Cuáles eran las ventajas que tiene Twist? Bueno, mayor uniformidad en la captura de los reads. Esto es por el tipo de sonda que explicó muy bien Santiago que diseñan. Eso genera mayor uniformidad, en definitiva, en la secuenciación, una mayor efectividad en la cobertura y, por lo tanto, no esto redunda en un menor desperdicio de reads que no son utilizables. Ustedes vieron al principio de lo que les mostré, 500 por de raw coverage generamos nosotros para quedarnos con 120, 130 efectivo para generar la calidad que necesitamos. Eso es mucho desperdicio de material, por supuesto, representa un costo. Bien, Twist se basa en un algoritmo de diseño de las ondas, cubre las 2 cadenas, tiene un Pro Boosting para todo el contenido de GC, eso lo mostró muy bien Santiago, así que no me voy a detener. Pero eran ventajas que nosotros queríamos aprovechar.
Ahora, había un tema que nosotros habíamos migrado todo nuestro workflow al XtraFlex Enrichment, con lo cual ya estábamos en ese workflow, fuimos entrenados, tenemos todos los reactivos, era una migración total. Ahí fue cuando decidimos pasar a Twist. Entonces el desafío era, bueno, podemos trabajar sobre el workflow actual del XtraFlex Enrichment y agregar Twist Core Exxon sobre eso, es decir, juntar las dos tecnologías. Más que nada ese fue el desafío. Y por suerte, digamos, lo aplicamos y salió muy bien. Acá se puede ver, digamos, la generación de la biblioteca de Twist usando el XtraFlex Enrichment y la de Illumina usando TrueSight One Expander con también un XtraFlex Enrichment. Y tienen la misma calidad, incluso tiene un poquito más de calidad la que preparamos con Twist, ¿verdad? Esto a nosotros nos abrió un poco el camino, porque como digo, teníamos todo el workflow ya migrado, o sea que la realidad de por qué tenemos que mezclar los workflows es más vale esa, pero queda acá un desafío interesante, porque XtraFlex Enrichment ya de per se agrega mejor uniformidad. Y Twist, con otras tecnologías, también agrega mejor uniformidad. Lo que quedaría para corroborar realmente es si esos efectos son aditivos. Acá confieso que realmente no tuvimos ese objetivo inicial, sino que el objetivo era que pudiéramos mezclar los workflows porque ya estábamos mudados a ese workflow, pero queda un trabajo interesante para hacer. ¿Son aditivos los efectos o no son aditivos? Para eso tendríamos que hacer una serie más de experimentos que aún no los hicimos. Pero bueno, las dos tecnologías confluyen, como ustedes ven, en un mismo objetivo, generar mejor uniformidad, que es lo que en definitiva redunda en los mejores costos. Una cosa que les puedo mostrar en la realidad, ya Santiago lo mostró en su introducción, tiene que ver con que Twist efectivamente generó la mitad de los duplicados de PCR que genera el pipeline de Illumina completo. Esto ya redunda directamente en que va a quedar mucho más material para utilizar al final, efectivo, para que vaya directamente a la cobertura y al enrichment, ¿se entiende? Cosa que de la otra manera, cuanto más son los duplicados, más material voy perdiendo para usarlo después en el enrichment y en la cobertura efectiva. Nosotros produjimos varios runs de Twist, acá muestro uno, pero fuimos trabajando con un degradé de producción de raw data que iba desde producir 3.5 gigas hasta producir casi 8 gigas, para tener todo un espectro, todo un arco iris que nos permita decidir cuál era el punto exacto en el que teníamos que trabajar. El que muestro acá es uno de ellos, en donde produjimos para 3 muestras que habíamos hecho con Focus, TrueSight One Expander, ahora con Twist, y produjimos 5, 4,8 y 6,1. Acá se puede ver en el gráfico que lo que nosotros ponemos como de mínima, que es que se cubra el 95% de todo el exoma, 20 por de cobertura mínima, superó perfectamente bien las expectativas, incluso a la menor cobertura de 4.8, eso ya lo sabemos de datos que metió Santiago, se puede incluso bajar hasta 4, no hay ningún problema, pero nosotros siempre vamos y empujamos la vara un poco más arriba, y en este caso funcionó, como ven, perfectamente bien. Esto se puede ver en estos gráficos que van a ver acá, en donde fíjense que cuando usamos Twist a un promedio de 4 gigas, esto fue entre 3,5 y 4,5, un promedio de 4 gigas, se cubrió muy bien el exoma entre 30 y 50 por. Cuando usamos un promedio de 5,5, se cubrió muy bien entre 50 y 80. TrueSight One Expander, usando 5 gigas, lo cubrió 110, 150, es mucho menor, digamos, la cobertura total del exoma porque es menos contenido, por supuesto, pero Twist cumplió muy bien en tener una cobertura indicada. El gráfico más importante para eso, para verlo quizás sea este, donde acá sí se ve todo el degradé que usamos en la puesta a punto, de 3.5 gigas hasta 6,1 en este gráfico, y marco acá en verde los puntos claves de cruce, que son nuestros puntos mínimos de calidad que tiene que tener la raw data para ser utilizada en la clínica, ¿verdad? Es el 20 por de cobertura, el 95% de las regiones. Este punto que se ve acá. Bien, vemos nosotros que aproximadamente hasta 4,5 gigas estábamos apenitas ahí un poquito abajo, pero apenas pusimos 4,8 y hacia arriba, esto empezó a funcionar muy bien. Incluso podemos ir tranquilamente hasta 25 por extenderlo, el 95% de las regiones, y con 4,8 todavía nos seguimos cubriendo, ¿verdad? O sea que es muy interesante porque levanta incluso un poco más la vara, poniendo una cantidad de producción de raw data muy, muy adecuada, muy, muy costo efectiva. Una de las cosas también interesantes que vimos con Twist es que al mezclar un XtraFlex Enrichment con Twist, tuvimos mejor uniformidad de los insertos, algo que el propio XtraFlex se propone. Pero si ustedes ven en verde, se puede ver
la misma distribución para el TrueSight Expanded con el TheraFlex, y se ve un efecto de long tail que lleva la amplitud de los insertos un poquito más, si bien es muy buena, ¿no? Pero el de Twist fue mucho mejor. La idea es que este pico sea muy narrow, en el sentido de que la uniformidad de los insertos sea la más precisa, y eso lleva a una uniformidad mejor. Así que muy bien acá, Twist con la uniformidad de los insertos, realmente superador. En cuanto al contenido de GC, para mí otro punto muy alto, muy fuerte en favor de Twist. Fíjense, la línea roja es la línea de Nextera Flex Enrichment en cuanto al contenido de GC, la distribución de los fragmentos del contenido de GC. Fíjense que tiene un pico más abajo y un pico más arriba, eso habla en contra de la distribución homogénea del GC, mientras que todas las curvas azules de Twist, todas las repeticiones que hicimos, fueron muy buenas, en que los picos fueron bastante parejos, con una cobertura bastante homogénea en GC, algo que, como explicó también Santiago al principio, es muy difícil de obtener. Bien, así que un punto alto ahí para Twist también en la migración. Vamos ahora a los casos clínicos, porque esta es toda la parte de la rodata. Tenemos muy buenos puntos en favor de la rodata, se puede producir una cantidad costo efectiva, tiene buena distribución de GC, la distribución de los insertos es muy buena. Veamos ahora los casos clínicos. ¿Replica o no replica lo que vimos antes? ¿Agrega o no agrega? ¿Cómo fue esa etapa? Bien, como les dije, nosotros utilizamos 7 casos retrospectivos de pacientes que teníamos, que habíamos hecho con TrueSight Expanded. 6 de ellos fueron destinados al análisis de Small Nucleotide Variants, ¿verdad? Indels pequeños, y 1 lo destinamos a estudio de Copy Number Variants. Eso es, no va a ser incluido en este webinar, está siendo trabajado, digamos, en otro pipeline, pero queríamos ver si mejoraba también el análisis de variantes del número de copias usando Twist en función de compararlo contra TrueSight Expanded en nuestro workflow que tenemos de análisis de Copy Number Variants, y ahora lo estamos trabajando también, lo vamos a empezar a trabajar con Sophia Genetics. Bien, vamos a hablar de las 6 primeras entonces, que eran las que íbamos a analizar su Nucleotide Variants. Y lo tengo en este gráfico que puede parecer un poco complejo al principio, pero es muy simple de interpretar. Acá están los 6 exomas que habíamos analizado. Lo que se ve en el centro, en realidad indica que todo lo que habíamos visto con TrueSight Expanded, también lo vimos con el exoma core exome de Twist. O sea, se replicó perfectamente todo lo que habíamos informado a esos pacientes. Con TrueSight Expanded se replicó en Twist. No hubo ningún tipo de pérdida de información de ningún estilo. Ahora bien, ¿qué agregaron? Que era el gran objetivo que teníamos, ¿no? Ver si agrega información sobre lo reportado. Bueno, veamos estos 3 casos que tengo en donde sí pasó. Por ejemplo, este paciente que presentaba una enfermedad metabólica determinada, se vio lo mismo, pero agregó una variante nueva patogénica en el gen PHK2 a una cobertura de 19 por. Bien, es un gen difícil, era, digamos, la cobertura indicada, ¿no? Que mínimo 20 por. Estamos bien, perdón. Y en este caso se hizo un re-reporte que ya fue comunicado. O sea que Twist agregó material sobre lo que habíamos informado y tuvimos que hacer un re-reporte. En otro de los casos, que es el caso de retraso madurativo o déficit intelectual, en este caso Twist agregó 2 variantes BUS que habrá que analizar en el gen NAL-CN. Es interesante porque esto puede ser un heterozigota compuesto que estamos analizando. Lo importante es que estuvieron a 61 por y 140 por, muy bien de cobertura estas variantes, y está en re-reporte, re-evaluación el caso. En otro de los casos, que es uno de miopatía con retraso madurativo, en este caso se agregaron 3 variantes BUS que tenemos en re-evaluación, una en el gen POMT1 a 27 por, una en el gen COL12A1 a 88 por, y en el CYP51 a 56 por. O sea que todas variantes con coberturas muy buenas a la cantidad de rodata que habíamos producido. Otros 3 casos, uno de déficit intelectual y motriz, no tuvo cambios, no agregó nueva evidencia. Uno de desarrollo madurativo no agregó nueva evidencia, corroboró lo que estaba. Y otro de disección aórtica familiar tampoco agregó nueva evidencia, corroboró lo que estaba. O sea que también punto a favor en ese caso. Bien, con todo esto analizado, ¿cuál fue nuestra conclusión? Nuestra conclusión fue que hoy podemos trabajar en el setting con Illumina Nexe 550 en 2x148 corriendo high outputs, produciendo más o menos la misma cantidad de rodata, mínimamente por arriba. Decidimos
para Twist Core Exome, 4.8 en TrueSign Expanded contra 5.5 para Twist Core Exome. Se pueden correr 25 muestras en esta configuración para Illumina, 22 muestras en este caso para Twist Core Exome, o sea, con métricas muy buenas. Fíjense, nosotros nos habíamos puesto a 20 por 95 cubierto, y en este setting estamos cubriendo el 97, y nos podemos extender a 25 por al 95. Hemos levantado la vara incluso, manteniendo una producción de datos muy buena y costo efectiva. O sea, no nos está agregando costo adicional en la producción de raw data para tener 3 veces más de contenido génico. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Lo que acabo de decir. Terminamos costo efectivo, pero con 3 veces más de contenido génico con Exoma Clinic que Exoma Clínico. Nuestras analistas genéticas lo que hacen ahora tienen la posibilidad de rearmar los paneles virtuales apenas aparece evidencia, y esto lo hacen casi a tiempo real, sin necesidad de tener que estar customizando y agregando spikings o nuevos materiales al panel core. Y además permite una rápida respuesta, como dije, sin necesidad de customizar nuevos paneles. Y todo esto fue logrado prácticamente al mismo costo de producción. Con lo cual, nosotros damos la validación por completada, estamos migrando casi a medida que estamos hablando con el webinar a nuestro nuevo workflow con Twist Core Exome, y muy contentos con cómo salió esta validación, y esperando la validación también de variantes en número de copias, ¿verdad? A ver si el exoma se puede usar y se puede validar para hacer CNVs usando material de exoma, que para algunos genes que se hagan el mismo workflow resulta ideal. Por supuesto que después también tiene que ser complementado con Chromosomal Array para otro tipo de situaciones, pero muchas veces dar lo mismo en el mismo workflow resulta muy, muy adecuado. Así que esperando esa validación. Nosotros, por lo pronto, por cerrado esta validación y migrando a nuestro workflow, porque la verdad es que tuvo muy, muy buenas métricas. Bien, dicho esto, creo que tenemos una encuesta más adicional, que vamos a correr ahora en unos segundos. Bien, muy interesante. Bueno, dicho esto, yo cierro mi webinar, lo abro a preguntas y le paso la moderación tanto a Hugo como a Santiago. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Martín, por tu presentación, y Santi también. Espero que haya sido de gran utilidad para todos los asistentes. Bueno, vamos a abrir nuestra parte de question and answer, es decir, podéis preguntarnos un poquito directamente a Martín, tanto a Martín como a Santi, cualquier duda que tengáis. Vamos a dejar un minutito para que podáis ir escribiendo todas las dudas que tengáis en el chat. Yo por mi parte veo que vamos a hacerte una pregunta que vi que habían comentado por aquí. Bueno, es para ti, Martín, en este caso. Preguntando un poco cuál es la política de Heritage sobre las variantes de significado incierto y sobre los genes de significado incierto también. Sí, bien, gracias. Es algo que quería expandir un poco, porque como dije al principio, siempre hay que recordar que en este servicio de genética clínica uno tiene que entregar un diagnóstico. Ese diagnóstico puede ser positivo, negativo, incierto, digamos, pero tiene que entregar un diagnóstico. Hay obviamente, la carga de las variantes de significado incierto es un problema para todos los laboratorios alrededor del mundo, porque efectivamente es una carga difícil de llevar en muchos aspectos, porque las variantes de significado incierto tienden a ser la normalidad, un poco en esto, se acumulan, y bueno, y alguien tiene que hacerle un seguimiento en el tiempo para ver si cambian de estado en algún momento, si pasan a ser benignas o si pasan a ser patogénicas. Y eso es una verdadera carga para los laboratorios alrededor del mundo, complejo, porque tiene costos, por supuesto, asociados, y bueno, y hoy no está claro quién se hace cargo de esos costos, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros en Heritage hemos desarrollado un pipeline completo que incluye inteligencia artificial, que nos permite hacer un monitoreo de las variantes de significado incierto en forma prospectiva,
y si vemos que se agrega evidencia, no es solo monitorear si en una base de datos pública cambia su estatus, es buscar evidencia en forma prospectiva que ayude a completar las reglas de ACMG y ver si cambia de estado. Entonces, eso lo hacemos con inteligencia artificial, porque si no sería imposible hacer ese seguimiento por parte de analistas. Tendría que contratar un ejército de analistas genéticos para que haga eso. Por eso también es difícil en todos los laboratorios. Entonces, nuestra política, siguiendo las sugeridas en las guías de ACMG nuevas respecto a este tema, es que bueno, se hace este monitoreo con inteligencia artificial y si se nota que hay nueva evidencia, ahí sí pasa por un embudo y pasa un analista genético, ya físicamente una persona humana, que chequea esa información y decide si cambia el estado. Pero pasa primero por ese embudo de inteligencia artificial. Entonces, esto a nosotros nos permite, en este momento, para todos nuestros exomas, estar haciendo un seguimiento de las variantes BUS y en caso de que cambie el estado, se contacta al médico y se hace un reporte de la variante. Creo que es un punto alto, fuerte para nuestro servicio en ese sentido. Y con respecto a los genes BUS, justamente, yo creo que ahí el punto está en que el laboratorio, mi postura personal es el laboratorio clínico no tiene que hacer nada en ese sentido hasta tanto no se junte suficiente evidencia que avale que puede ser tenido en cuenta para el reporte de un paciente, ¿verdad? Entonces ahí sí es evidencia científica que se acumule para considerar el gen en el panel virtual. Perfecto. Otra pregunta que teníamos por aquí por el chat también es un poco, bueno, también un poco a colación de la charla. Ha habido muchas comparativas anteriormente en otros laboratorios, sobre todo en Europa, de la utilización de las librerías de Nextera y las librerías de Twist. SIGAD fue uno de los que empezó con las comparativas, ofreciendo las ventajas de las librerías de Twist. Y bueno, nosotros aquí por nuestra experiencia en el mercado europeo, casi la mayoría de los usuarios están trabajando con estas librerías de Twist. ¿Tenéis pensado dar el salto en algún momento a hacer validaciones con las librerías directamente de Twist para completar el workflow, Martín? Por supuesto, yo creo que es uno de los pasos también a evaluar. Como digo, nosotros, ¿cuál es el tema? Nosotros estamos abiertos a todo tipo de tecnologías que permitan mejorar los costos de producción manteniendo la máxima calidad para el paciente. Cualquier cosa que apunte en esa dirección siempre está en nuestro espectro de prueba, porque justamente es el gran objetivo que creo que tienen todos, ¿verdad? Nosotros justo habíamos hecho la migración a Nextera Flex Enrichment, que llevó un entrenamiento intenso de 2 semanas, compra de más equipamiento, compra de reactivos, una serie de cosas. Entonces era muy difícil para nosotros salir de ese workflow, porque además es bueno. Realmente hay que también decir que ese workflow es bueno. Entonces, esa fue la razón por la que combinamos los dos workflows. Pero eventualmente una prueba, digamos, con la prueba de librerías de Twist, una comparación directa, creo que es absolutamente viable para ver siempre esos dos vectores, esas dos variables. Baja el costo, mantiene la calidad, esos son los dos vectores que nosotros siempre miramos. Perfecto. Desde España nos comentan, bueno, felicitar por la charla, tanto a Santi como Martín. Bueno, es una pregunta un poco genérica que no sé si en vuestro caso, si no, igual podemos ayudarte. Nos pregunta que la captura pool fue a partir de librerías Nextera. Dice, entiendo que las ondas Twist son compatibles con otros métodos de sample prep, por ejemplo, kappa. No sé si vosotros habéis llegado a hacer alguna prueba con esto, Martín, o no directamente. Nosotros solamente con Nextera Flex Enrichment, así que en realidad por ahí se lo dejo más a Santiago eso. Sí, entre Hugo, también si tienes un comentario, yo diría que no tenemos datos específicos con las librerías de capa, lo único es decir que sí, nuestros reactivos de biblioteca son modulares, entonces, y justo para ayudar a nuestros clientes a optimizar cada punto que se pueda, ¿no? Habiendo dicho esto, claro, tenemos un workflow optimizado que funciona muy bien, entonces no veríamos la ventaja en una biblioteca de capa, pero se puede evaluar, ¿no? Bueno, y perdón, estamos un poco atrasados. Martín, no hay muchas preguntas más, lo cual me dice y me han escrito que la presentación fue genial, muy clara. Me gustaría agradecerte una vez más por parte de Twist y de mí personalmente por haber
no solo la presentación, sino habernos dado la oportunidad de llegar a tu laboratorio y dedicar todo el tiempo de tu equipo a evaluar esto, sobre todo en estos tiempos difíciles donde el tiempo es limitado, ¿no? Entonces, una vez más agradecerte esto y a todos ustedes por habernos acompañado hoy en el chat. Y, Hugo. Bueno, pues, efectivamente os invitamos a que participéis en nuestros siguientes seminarios de la Academia de Genómica. Como os hemos dicho, vamos a intentar ir posiblemente después de vacaciones. Estamos ya planeando un seminario que recibiréis la invitación en colaboración con Sofía Genetics para septiembre. Y posteriormente estamos planeando otros seminarios enfocados a clientes tanto españoles como de Latinoamérica sobre paneles customizables y otros tipos de tecnologías, sistemas de automatización con la tecnología de Twist, etc. etc. Entonces, bueno, estamos muy contentos porque creo que será muy útil para todos vosotros y estad atentos a vuestros correos porque poco a poco os iremos enviando las invitaciones según se vayan cerrando las fechas y vayamos cerrando las invitaciones de los diferentes speakers, que espero que alguno de vosotros que estéis en audiencia sea uno de los siguientes en presentar sus proyectos con nuestra tecnología. Para terminar, de nuevo, agradecer enormemente a Santiago por su maravillosa presentación, a Martín por su tiempo y por su explicación. Y bueno, Geritas es una gran empresa y sé que es conocida a nivel internacional, seguiréis creciendo y estamos muy contentos que estéis utilizando la tecnología de Twist para el día a día en vuestro workflow de trabajo. Recordaros simplemente que, ya para terminar, que ahora al acabar vais a tener una survey, una encuesta que estamos muy agradecidos si la podéis rellenar, porque bueno, nos ayuda también a nosotros y este seminario será guardado, por lo cual recibiréis el recording en los sucesivos días, pues si lo queréis volver a escuchar o tenéis alguna duda. Por supuesto, tanto Santiago como yo estamos a vuestra disposición para cualquier duda que necesitéis. Podéis contactarnos vía telefónica o vía email directamente. Y con esto, pues os deseo que paséis una buena tarde para españoles y gente que esté en Europa y muy buenos días para toda la comunidad en Latinoamérica. Muchas gracias y hasta pronto. Muy bien, muchas gracias a todos también. Muchas gracias, Santiago y Twist. Gracias. Gracias, Martín. Hasta luego.